Chavos, muy buen día. Bienvenidos a su módulo titulado Introducción al diseño mecatrónico para productos con base tecnológica. Mi nombre es Manuel Medina y seré el profesor que les estará apoyando en incorporar, inicialmente entender y aprender un poco de lo que es tecnología en el área de mecatrónica y posteriormente intentar incorporar a sus diseños esta parte de electrónica y mecatrónica. Algunos de los temas que estaremos viendo a lo largo de estas 2 semanas van a ser 5 módulos. Lo que es fundamentos de circuitos electrónicos, lo que es identificar qué es un sistema mecatrónico, saber sus partes y posteriormente analizar esas partes, que son los sensores, que son las entradas, el encargado de hacer el procesamiento de esas entradas, que son los microcontroladores, y posteriormente las salidas en manos de los actuadores. Empecemos pues con el módulo 1, que son los fundamentos de sistemas eléctricos. El objetivo de este módulo es que tengan ustedes los conocimientos y la práctica básica para poder incorporar en su saber lo que son temas de tecnología mecatrónica, específicamente orientados hacia la creación de productos con base tecnológica. El contenido de este módulo está listado ahí. Vamos a ver qué es un circuito eléctrico, qué es corriente, qué es voltaje, qué es resistencia. Son seguramente conceptos que ustedes han escuchado, pero a ciencia cierta puede ser que no esté claro qué significa cada uno, para qué sirve cada uno. Una ley que maneja estos 3 elementos, que es la ley de Ohm, y bueno, un poquito de conocimientos acerca de lo que es corriente directa y alterna y algunos componentes electrónicos que son los que ustedes estarán usando. Perdón. Primeramente, pues hay que saber qué es un circuito eléctrico. Me acuerdo cuando entré a estudiar como ustedes a la universidad, el que era el director de carrera nos dijo que nos preguntaba qué era un circuito y él nos contestaba que era donde trabajan los bonitos y los payasitos. Y bueno, un mal chiste de ese estilo, ¿no? Como para romper el hielo. Pero bueno, aquí nada, vamos a ver que en realidad es el conjunto de dispositivos por los cuales se puede circular corriente eléctrica. ¿Sale? Es elementos que permiten el flujo de corriente, así como cuando ustedes encienden su celular hay flujo de corriente, quiere decir que adentro hay circuitos. Cuando ustedes encienden el foco de su casa y ahí hay corriente y algo enciende, quiere decir que ese es un circuito, ¿no? Y un ejemplo de esto podría ser esta animación, muy sencilla. Ustedes tienen un interruptor, tienen una batería y cuando está apagado no hay flujo de electrones, no hay flujo de corriente, ¿sí? Son los puntos azules. Pero normalmente que ustedes encienden el circuito hay un cierre del circuito. Vean, si aquí yo lo abro, ese circuito se abre. No hay un flujo, no hay algo que mantenga el flujo. El interruptor lo que hace es cerrar ese flujo y permitir el flujo de corriente, ¿no? Eso es un circuito eléctrico. Abajo, en la parte de abajo ustedes van a poder visualizar, de hecho se los muestro desde ahorita porque son diagramas que estaremos usando a lo largo de estos módulos. El de la izquierda es el esquema de cómo se manejan los circuitos eléctricos en el área de electrónica, ¿sí? Y aquí en la parte derecha es el esquemático de cómo se podría visualizar en términos de elementos reales. Por supuesto aquí son dibujos, son CADs, pero simulan lo que son elementos reales de un circuito eléctrico. Bueno, vamos a ver qué es corriente. Recuerdan sus clases de física en la secundaria, en la prepa y seguramente ahorita en la universidad, si es que las tuvieron. El átomo está conformado por varios elementos y uno de ellos es el electrón. El electrón es el elemento, la partícula que es la que permite la corriente, ¿sí? O sea, en realidad el flujo de electrones, el movimiento de esos electrones a lo largo de algún elemento son los que generan la corriente. Imagínense este elemento, vamos a, perdón, imagínense que esto sea un cable, ¿sí? Aquí hay electrones. Si ustedes partieran a la mitad este cable o lo partieran así de manera transversal y midieran cuántos electrones pasan por esa área que se generó al cortar, esa sería la corriente.
o sea, el número de electrones que pasan por unidad de tiempo en algún elemento, ¿no? Es electrón. ¿Qué es voltaje? Es la energía que ejerce una fuente de suministro de energía sobre las cargas eléctricas de un conductor. En cristiano, ¿qué significa eso? Es una batería, ¿sí? Es un elemento que genera energía para mover los electrones. De hecho, ahorita les voy a mostrar unas imágenes que seguramente les va a quedar mucho más claro qué significa esto, que sea una fuerza que mueve electrones. Y bueno, el tercer elemento es la resistencia, y es así como la batería es la fuerza que empuja a los electrones para que se muevan y circulen por un elemento, la resistencia es el elemento que se opone a ese movimiento, ¿sale? Es el que nos va a generar que la corriente o que los electrones se muevan menos, ¿no? O no se muevan. Les va a quedar más claro con este dibujo o con estas ilustraciones. En la parte de abajo a la izquierda ven a unos monitos con las unidades. Volt es voltaje, amp es amperaje o corriente, y ohm es la resistencia. Y si ustedes visualizan el dibujo, queda muy claro, ¿sí? El amperaje o los electrones, lo que es la corriente, está tratando de moverse a lo largo de ese elemento azul, ¿no? Y el voltaje es la fuerza que lo empuja para que esa corriente se mueva. Sin embargo, la resistencia está ahí apretando, el monito que ejemplifica la resistencia está apretando ahí el elemento azul para evitar que la corriente pues se mueva, ¿no? Entonces, esa es la ley que contempla los tres elementos básicos de un circuito electrónico. V es voltaje igual a resistencia por corriente. Quiere decir que cualquier elemento que estos varíe generará un cambio de manera proporcional en cualquiera de los otros elementos, ¿sale? Si el voltaje aumenta, quiere decir que la resistencia debe aumentar si quisiera yo, por ejemplo, mantener una corriente igual, ¿no? Y de esa manera. Por ejemplo, en la ilustración de la derecha, nosotros vemos o podemos ejemplificar también el voltaje como la fuerza con la que cae algo, ¿sí? En física lo ven como energía potencial. Entonces imagínense en sus tinacos, entre más arriba el tinaco o entre más alto el tinaco de su casa, la presión del agua podría ser mayor. Entonces, sin embargo, para que esa presión de agua que vendría siendo la corriente eléctrica fuera suficiente, la resistencia, es decir, los tubos, la manguera con la que sacan esa agua del tinaco, pues debería ser lo suficientemente ancha, ¿sale? Entre más ancha sea la tubería o la manguera, sería menor la resistencia, como se ve en la parte de abajo. Hay un tinaco bastante alto, una manguera muy gruesa, y el monito pues le cuesta trabajo controlar, ¿no? Por la cantidad de agua que está saliendo. Y en la parte de arriba es tan pequeña la manguera que se resiste al movimiento del agua, entonces sale muy poquita agua. Esas son analogías para que ustedes entiendan qué es qué son estos elementos, ¿no? Voltaje, corriente y resistencia. De hecho, aquí les voy a mostrar ahora ya un poquito más orientado a la electrónica qué significa esto. Estas son analogías para entender. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes ven aquí, los puntitos azules son la corriente, ¿sale? Otra cosa que no es necesario que lo entiendan, bueno, sí lo van a entender, solo que normalmente ustedes cuando colocan o usan baterías, normalmente se les enseña o se les dice que la corriente va circulando del positivo al negativo, ¿sí? Eso es una convención que se ha tenido desde hace muchos años respecto a la enseñanza de lo que es electrónica, ¿no? Decir que la corriente fluye de positivo a negativo. Y normalmente las baterías que ustedes tienen, la punta negra o la parte negra, perdón. La parte negra es la que tiene la parte positiva, ¿sale? Sin embargo, ustedes aquí están viendo que la corriente se mueve desde la parte negativa hacia la positiva. Así es como realmente se mueven los electrones. Si recuerdan, los electrones tienen carga negativa.
Entonces vienen de la parte negativa de la batería, van circulando y pues como polaridades opuestas se atraen, ¿sí? Son como los imanes, positivo y negativo se atraen, aquí negativo es atraído por el positivo de la batería. Entonces de esta manera circula, ¿sale? Vean aquí del lado derecho tengo una batería pequeñita que me dice qué voltaje quiero generar. Supongan que yo lo pongo en 0 volts. Ahí está, 0 volts. Si lo notan, el movimiento de los electrones es mínimo, ¿sale? Es muy pequeño. Si yo aumento incluso más la resistencia, pues quiere decir que el flujo de los electrones todavía es más lento, ¿sale? Y si se dan cuenta, aquí está totalmente detenido. Si yo quisiera aumentar el flujo de electrones o la corriente, yo puedo ir aumentando el voltaje. Aumento la fuerza que necesito para mover los electrones, ¿sale? Si se dan cuenta, entre más le suba, más rápido es el movimiento. Y la parte de aquí abajo, donde está el tacómetro, aumenta la corriente, ¿sale? Si yo disminuyo todavía la resistencia, la corriente aumenta todavía más, ¿sale? Vean, si yo lo pongo hasta el mínimo, ¿hasta dónde se va la corriente? Más de 50 amperes. Y aquí, bueno, abajo es una ejemplificación de lo caliente o lo frío que pudiera generarse en los elementos, ¿no? De hecho, si ustedes lo han notado, en las resistencias eléctricas con las que calientan agua o calientan el ambiente, funcionan de esta manera. Tienen un cable que tiene cierta resistencia, cierto voltaje, está calculado para que cuando la corriente que fluye, el elemento se caliente de tal manera que caliente el aire, por ejemplo, ¿no? O caliente el agua. Y está hecho de tal manera para que con ese calor no se deshaga, o sea, no se derrita el cable, ¿no? Eso es lo que pasa a veces en los cortos cuando suceden en las casas, que los cables se calientan, son de mala calidad, son muy delgados, y si alguien le conecta un motor, una licuadora, una lavadora en un multicontactos, por ejemplo, pues la corriente es demasiada para un solo contacto, ¿no? Entonces, por eso pues no es muy recomendable conectar equipos grandes a un solo contacto, tal vez a través de un multicontacto, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que ustedes, les menciono todas estas cosas de la vida diaria para que ustedes entiendan un poquito, les vaya cayendo el 20 de cómo es que sí lo viven, cómo es que siempre lo tienen presente todas estas leyes, sin embargo a veces no sabemos cómo funcionan, ¿no? Y aquí está un poquito de la demostración. Bueno, continuando con la presentación. Ustedes seguramente han escuchado corriente alterna, corriente directa, ¿sale? Lo que es la corriente directa no es más que elementos que funcionan con baterías. En este caso puede ser la batería de su carro, las baterías de su celular, las baterías de algún juguete, los cargadores de sus computadoras, ¿sale? Entonces, esa es la corriente directa. Es aquella que no cambia su polaridad. Ejemplo, me voy a regresar otra vez a la animación. Si se dan cuenta, aquí yo puse 12 volts, ¿sale? Sin embargo, si yo lo paso a una forma negativa de la batería, si se dan cuenta, la batería cambió de polaridad y ahora los electrones fluyen en sentido contrario, ¿sale? Corriente directa es cuando los electrones solo fluyen en un solo sentido, sea en este que ahorita están visualizando o sea en el otro, pero solo en ese, ¿sale? Durante todo el funcionamiento del sistema, solo en esa dirección se mueven los electrones. Sin embargo, la corriente alterna es la que nos permite que los electrones estén fluyendo de un lado al otro de manera continua, ¿no? Hagan de cuenta que tienen ahí un monito que está moviéndole aquí, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿no? Y la corriente está fluyendo así. Ese es el ejemplo de cómo funciona la corriente que está en los contactos de sus casas, ¿sí? Con los que funciona la licuadora, con los que funciona la lavadora, con los que funciona su cargador de su cargador de computadora recibe esta señal analógica AC y la convierte en DC, que es la que usa los circuitos eléctricos de su computadora.
¿sale? Hay un proceso de conversión de esta energía a este tipo de energía, ¿sale? Otra forma de verlo, ahorita se me ocurre, es, por ejemplo, esta, la del tinaco. Imagínense que aquí, además del tinaco, voy a poner aquí, voy a ponerme creativo, y voy a poner, según yo, hay la forma de dibujar. Pero creo que no sé usar esto. Bueno, no me hagan mucho caso. Imagínense aquí que tienen ustedes, aparte del tinaco, aquí abajo, imagínenlo, tienen ustedes una cisterna, ¿sale? Normalmente el agua caería en esta dirección, de arriba hacia abajo, a través del tinaco, y caería en la manguera. Pero imagínense que aquí también tienen la cisterna con un switch que hace que, en lugar de bajar el agua, suba el agua por la bomba, ¿sí? La cisterna, y fluye a través de la manguera. Imagínense que ese switch lo pueden estar encendiendo o cambiando de posición, ¿no? Una posición o la otra, encendido, apagado, para que ustedes decidan si cae por el tinaco o sube por la bomba, ¿no? O por la cisterna. Imagínense que hay alguien ocioso que está enciende y apaga, enciende y apaga, y enciende y apaga. Entonces, el agua va a estar subiendo, va a estar bajando, subiendo, subiendo. Esa es otra forma de ver. El punto de referencia en este proceso es el suelo, ¿sale? El suelo para nosotros sería el cero, y si pongo el positivo arriba, pues va a fluir corriente desde arriba, ¿no? Desde el tinaco, y si lo cambio ahora hacia abajo, hacia la bomba, ahora va a estar fluyendo hacia arriba. Entonces está fluyendo de abajo hacia arriba, hacia abajo hacia arriba. Esa sería una forma distinta de ver lo que es la corriente alterna, ¿sale? Espero que vaya quedando claro. Bueno, ya vimos lo que son las diferencias entre los dos tipos de corrientes. Ahora bien, necesitan entender algunos de los componentes que usarán ustedes cuando están en clases, cuando estamos en el laboratorio, físicamente en el TEC, pues podemos hacer prácticas físicas con este tipo de elementos, pero la ventaja de ahorita es que podemos hacer simulaciones, ¿sí? Hay plataformas que nos permiten simular la construcción de circuitos electrónicos y poder probarlos, ¿sí? Simularlos y ver cómo funcionarían en la realidad. Entonces, hay un elemento que ustedes probablemente han visto, si es que tienen compañeros mecatrónicos, electrónicos, que se le llama protoboard. No es más que una tablilla de plástico que en su interior tiene un montón de plaquitas metálicas para hacer conexiones, ¿sale? Si yo volteo esta protoboard y le quito la protección que tiene abajo, esto es lo que vería, ¿sale? Las líneas azul y roja que se ven a las orillas serían estas de acá. Y si se dan cuenta, por ejemplo, la roja, bueno, si volteáramos esta, de este azul que da aquí, quiere decir que ese azul es toda esta línea, la primera plaquita metálica. Quiere decir que cualquier cosa que conecte a esa línea azul va a estar conectada entre sí, ¿sale? De la misma manera, en el rojo, tengo toda una hilera, toda una plaquita, quiere decir que cualquier cosa conectada al rojo va a estar conectada entre sí. Pero, por ejemplo, la línea roja y la azul no están conectadas entre sí. No hay nada que una esas dos placas, ¿sale? Entonces, cualquier cable que yo conecte al rojo va a estar conectado con el otro, con cualquier otro cable que conecte a ese mismo rojo, ¿sale? De la misma manera del otro lado. Se ponen del mismo color porque por estándar, pues se pretende que ustedes como estudiantes, pues le asignen siempre el voltaje positivo a los rojos y el voltaje negativo a los azules, ¿sale? Para que las dos líneas rojas estén conectadas entre sí, yo tendría que poner un cable por fuera que conecte desde alguno de los puntos de la línea roja de este lado hacia cualquiera del otro lado, del lado contrario, ¿no? En el mismo rojo. En el centro, ¿qué pasa? En el centro es lo mismo. Por ejemplo, la línea 1, 2, 3, 4, 5 son las placas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Cualquier elemento que yo conecte en la línea 1, en esta parte nada más, porque si se dan cuenta, aquí hay un pedazo
hueco que parte en dos esa línea 1, ¿sale? Y si lo notan por atrás, pues no hay nada que una de esas dos partes, ¿sale? Entonces, yo de la línea 1, cualquier cosa que conecte entre el A y el E va a estar conectada entre sí. En la línea 1, cualquier cosa que conecte de la F a la J va a estar conectada entre sí. Pero no puedo conectar, o más bien no están conectadas esta parte con esta parte. Si yo quisiera conectarlas, pasaría lo mismo que con la línea roja del ejemplo. Yo tendría que conectar cualquier conexión de estas con un cable hacia el otro lado, ¿sale? Y es lo mismo para todas las demás. Eso es muy importante saber porque cuando nosotros conectamos circuitos eléctricos, pues es necesario entender cómo está estructurada la protoboard. Continuemos. Algunos de los componentes electrónicos más habituales que ustedes estarán usando y que seguramente han visto en algún lugar, se los voy a mencionar aquí. Uno de ellos es el LED, ¿sí? Su nombre viene del acrónimo que es diodo emisor de luz, ¿sale? Está en inglés y no es más que un elemento electrónico que permite irradiar luz cuando se le conectan en sus patitas un voltaje eléctrico, ¿sale? Entonces yo conecto un voltaje eléctrico, por ejemplo, a estas dos patitas y en este elemento se va a iluminar. Y dependiendo del encapsulado, en este caso que es rojo, pues va a irradiar luz roja, ¿no? A veces solo depende del encapsulado o a veces depende la forma en la que está estructurada el elemento metálico que está aquí adentro, que aquí se ve sombreado, ¿sale? Dependiendo de eso, pues va a ser una luz, el color de una luz que irradia. En este caso, la forma de identificar, estos elementos tienen polaridad, este es el elemento, el diagrama eléctrico, ¿sí? El símbolo eléctrico que se usa en el área de electrónica. Estos son LEDs reales, en este caso es el LED más sencillo, el de en medio. El LED, el de la izquierda, es un display que tiene 7 LEDs. Si los cuentan, tiene 7 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un punto. Son 8 elementos que tienen 8 LEDs. Es decir, adentro de esto hay 8 de estos más chiquitos para que pudieran tener esta forma. Seguramente tienen una forma rectangular para que queden lo mejor posible, ¿no? Entonces aquí es como si tuviéramos 8 LEDs. Y el de la derecha, este es la figura, el diagrama de un LED RGB. RGB de las siglas Red, Green, Blue. Quiere decir que son 3 LEDs en uno y tienen los 3 colores, ¿sale? Los 3 colores elementales del mapa de colores RGB. Entonces yo tendría la posibilidad de combinar esos colores para obtener un color ahí combinado, ¿no? En este caso el del medio nada más es rojo, yo aquí puedo tener muchos colores. Estos elementos tienen polaridad. En el caso de los LEDs, como el del medio, como el de la derecha, es fácil identificarlos porque normalmente la patita más larga del componente es la patita de la polaridad positiva, ¿sale? Y la otra es la negativa. Sin embargo, a veces no es tan evidente, porque a veces pues, traen las patas cortadas, o como este LED RGB, ¿no? El símbolo pues tiene las patas iguales en todos lados. Entonces la forma de identificarlo es que ustedes vean contraluz. Aquí se ve como si estuviera contraluz. Cuando los vemos contraluz, ves la sombra de los metales que tiene adentro. El metal más grueso indica la patita negativa. En este caso es la izquierda, ¿sale? Entonces, bueno, son algunos ejemplos. Este es uno de los elementos electrónicos que estarían usando, un LED. Otro componente electrónico muy utilizado es un botón. Es un bill switch, un bill botón, que lo único que hace es cerrar un circuito. Como vieron en el ejemplo de hace rato, el de la animación, no es más que un elemento que adentro tiene una placa metálica que cuando ustedes la presionan, hace contacto en la otra parte metálica y cierra el circuito. Hay botones como estos, hay botones como estos, hay botones como estos, ¿sale? No hay mucho que decir, simplemente pues cierran un circuito. Es como el switch de su casa, ¿no? El switch del carro, ¿no? Cuando ustedes encienden el carro, no es más que un switch de este estilo.
el switch con el que encienden la bomba de su casa, ¿no? Cualquier cosa de esas es un switch, un botón. Otro elemento electrónico también muy utilizado es el potenciómetro. Si lo recuerdan, me voy a regresar. En la ley de Ohm vimos que había un elemento que se llama resistencia, que es el que se encarga de limitar el paso de corriente, ¿sale? Es el que se encarga de obstruir el paso de la corriente, detenerla, disminuirla, como en este caso, ¿no? Entonces, pero normalmente el elemento, perdón por la mareada, normalmente el elemento es fijo, tiene dos patitas y en medio hay un elemento metálico hecho a base de metálico, de cerámica, de carbón, dependiendo la tecnología que se usa, que tiene cierta resistencia y de manera fija esa resistencia se mantiene. Hay un elemento que nos permite variar esa resistencia y ese es el potenciómetro. Tiene 3 patitas, ¿sale? Las 3 patitas significa que de las patitas externas, aquí tiene, digamos, una resistencia circular, la cual fluye desde acá, ¿no? Y hace como un remolinito y termina en esta. Entonces, esa es la resistencia. Puede ser, no sé, un valor, las unidades de la resistencia son ohms, y puede ser un valor de 10 ohms, por ejemplo, ¿no? Aquí tiene un metal que tiene una resistencia de 10 ohms. Pero yo tengo una tercera patita que depende de esta perilla. Y cuando yo la giro, esa patita aquí provoca que haga contacto con alguna parte de ese cable que está enredado aquí que vale 10 ohms. Y dependiendo del giro, la patita estará haciendo contacto tal vez con el inicio del alambre, o conforme vaya yo girándola, pues va a ir haciendo contacto con otra parte del alambre y puede ser que llegue hasta el máximo, ¿no? Entonces yo tengo una variación desde 0 hasta 10 ohms en el caso de esta que estoy poniendo como ejemplo. Si fuera de 100 ohms, pues podría yo variar de 0 a 100, o de 1 kilo ohm, de 0 a 1 kilo ohm, ¿no? Entonces esa es la ventaja que nos da este elemento, variar la resistencia.